Luang Prabang es la primera ciudad que se encuentra el Mekong a su paso por Laos. Situada a 700 metros de altitud, Luang Prabang comienza a despertar tras varias décadas de guerras y revoluciones, haciendo algunas concesiones al mundo moderno. La riqueza de su arquitectura tradicional, representada en 32 templos, junto a los edificios coloniales construidos por los franceses en los años 20, han hecho posible que la UNESCO la declarara en 1995 Patrimonio de la Humanidad. Para preservar el estilo de la ciudad, la UNESCO trabaja con 2 arquitectos franceses y 5 laosianos, quienes se encargan de clasificar y restaurar los edificios ya existentes y evitar que las nuevas construcciones difieran de la arquitectura local. Así esta ciudad quedará como refugio de los últimos soñadores. Los wats, o centros de oración, representan la arquitectura más refinada del arte laosiano. Aquí los jóvenes monjes comienzan su aprendizaje budista. Se les enseña a vivir sus votos monásticos, a rezar y a meditar. Deben seguir 227 preceptos como parte de la disciplina monacal, y si alguno al final toma los hábitos, su familia gana mérito y prestigio. Socialmente está muy bien visto que los jóvenes budistas sean monjes durante un corto periodo de su vida, normalmente 3 meses, durante el cual tienen que adherirse a 10 votos que incluyen las tradicionales prohibiciones de robo, pereza, asesinato, intoxicación e implicaciones sexuales. También se les prohíbe comer después de la medianoche, bailar, engalanarse o perfumarse, dormir en camas altas o aceptar dinero para uso personal. Todas las posesiones de un monje deben provenir de la caridad de un laico, quien a su vez espera mejorar su suerte y asegurarse al menos un cierto número de reencarnaciones. El hacer méritos tiene tanta importancia en Laos como la actividad religiosa. Con el final del día, los monjes se alinean frente a Buda y entonando monótonas canciones, van recitando los mantras, oraciones que les ayudan a liberarse de los deseos y de los sentidos a través de la moderación, de la renunciación y de la meditación. Y así, conseguir las cualidades de conciencia, bondad y sabiduría. El budismo, más que una religión, es una filosofía o un camino con un único objetivo: alcanzar el nirvana, la extinción de todas las causas que provocan el sufrimiento, la insatisfacción y las enfermedades.